Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Venezuela. Yo soy David Placer y desde los estudios de Economía Digital le damos la bienvenida a este nuevo programa que esperamos que sea muy fructífero para la comunidad venezolana, para todos los venezolanos que están buscando trabajo y hemos decidido llamarlo así, En Busca de Empleo. Ya sabemos que son muchísimos los venezolanos que están compitiendo por un puesto de trabajo, jóvenes muy bien formados, universitarios, en su gran mayoría, que se tienen que lanzar muchas veces por primera vez a competir para un empleo y lo hacen en un país con más de 6 millones de desempleados. ¿Cómo competir? ¿Cómo sobresalir en una entrevista de trabajo donde decenas o centenares de competidores locales, conocedores de la realidad nacional, pueden sobresalir más que un venezolano inmigrante recién llegado, desconocedor y un poco despistado? Bueno, aquí tenemos a dos expertos en materia laboral. Los dos son venezolanos. Así es. Luisana Pache, que ha trabajado, no lleva muchos años en España, Luisana, pero cuando habla parece que conoce el país a la perfección. Parece que estuvieses aquí 20 años. Luisana ha trabajado para empresas, grandes empresas de trabajo temporal en España como Adecco y Manpower. Ha hecho selecciones, importantes selecciones para grandes empresas españolas. Ya luego Luisana nos va a contar para cuáles han sido. Y tenemos también a Jonathan Marco, que también es experto en recursos humanos, asesor durante bastante tiempo, asesor laboral. Sí, Y ahora dedicado, experto en marca personal. así es. Así que les agradezco, Luisana y Jonathan. Hemos estado hablando muchísimo antes de comenzar el programa y estoy seguro que será un espacio muy enriquecedor, orientador para todos ustedes. Así que si son venezolanos y están buscando trabajo, no se pierdan lo que nos van a contar estos dos expertos. Vamos a comenzar con Luisana, que has hecho tantos procesos de entrevistas, tantos procesos de selección. Quisiera preguntarte, ¿qué cantidad de venezolanos te estás consiguiendo aquí en Madrid cuando realizas o cuando realizabas un proceso de selección? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder colaborar con todos los venezolanos que tienen las ganas de venir a España. Te cuento, va a depender siempre de la cantidad de la oferta a la que aspira el candidato. En su mayoría, el 50% de las ofertas que he tenido la oportunidad de gestionar, las candidaturas son de venezolanos. Es decir, que si se inscriben 10 personas, 5 son venezolanos. Va a depender también del nivel de especialidad de la posición. Si es a lo mejor en un área comercial, pues te puedo decir que a lo mejor puede subir ese porcentaje un poco más. Entonces va a depender siempre de la cantidad, pero mínimo el 50%. ¿Y qué dicen los headhunters españoles cuando ven que en un proceso de selección, es decir, porcentualmente, evidentemente no llegamos al 50% de la población en Madrid, ni siquiera al 10%? Entonces, es decir, somos a lo mejor en Madrid unos 100.000 venezolanos, pero ¿cómo es posible que seamos tantos en los procesos de selección? ¿Cómo se explica eso? Bueno, al principio quizás había un poquito de impresión de la cantidad de venezolanos, pero se han acostumbrado bueno, la inmigración venezolana es una inmigración que es bien vista. Yo he tenido la oportunidad de tener gente que ha alabado nuestro desarrollo, nuestra capacidad de querer siempre aspirar por más y tienen una receptividad con los venezolanos particulares. Entonces, siempre lo referían a que, oye, mira, esto se ve porque la situación del país los ha invitado a emigrar. Entonces, ellos tienen como un tipo bueno, a lo mejor les aflige mucho la situación, o por lo menos yo he vivenciado ese tipo de comentarios de que lamentable cómo está tu país y por eso vemos reflejado esto, ¿no? Por lo contrario, nunca he sentido un mal comentario hacia, oye, qué cantidad, sino todo lo contrario. Es decir, no hay una discriminación laboral, una xenofobia laboral para con los venezolanos. No, a ver, hay casos particulares, hay casos en los que a lo mejor requieren que la persona sí o sí sea de una nacionalidad específica y te lo comentan, pero no va dirigido solo a los venezolanos, o sea, va dirigido a latinos, va dirigido a anglosajones, dependiendo de la necesidad del cliente, pero bueno, puede existir.
pero si existe, pues no te lo van a decir directamente, ¿no? Pero bueno, hay casos muy, muy particulares en los que la selección te pide que no, que sean de nacionalidad española. ¿Cuáles son estas empresas que piden solo candidatos o empleados? Están buscando solo empleados españoles. Algunas que... ¿Qué tipo de, qué sectores, qué tipo de empresas? Banca, a lo mejor si es un call center para banca, tienen que gestionarse nada más con el castizo, no puede ser español directamente, entonces, o el español más antiguo, que es el que hablamos nosotros, sino por el contrario, tiene que ser más, más el castizo de toda la vida. Es decir, no puedes tener acento sudamericano. No. Eso choca, digamos, o no quieren ellos en un servicio de atención al cliente que una persona atienda con un acento latinoamericano, como el que tenemos nosotros. No. La verdad es que te lo piden como requisito. O sea, por línea o por política de la empresa, no pueden aceptar una persona que no tenga el mismo acento. ¿Eso es discriminación? Como lo quieras ver. Yo creo que sí, Jonathan. Depende del ojo con que se mire. No, nos puede dar pistas de que puede haber discriminación, ¿no? Totalmente. Como también, esto sí lo podemos ver, y este ejercicio lo he hecho yo en InfoJobs, si tú buscas por requisitos nacionalidad española, puede ser una especie de discriminación para las personas que están con residencia legal, pero que todavía no han adquirido la nacionalidad española, ¿no? Si puede tener las mismas capacidades laborales o la misma formación, ¿por qué se le discrimina por motivos de nacionalidad o por motivos de origen, incluso español? O hay otras ofertas no fumador, por ejemplo. También podría ser, ¿no?, una clara discriminación. Esto no ocurriría seguro en Estados Unidos. Sí, yo creo que no son los casos más comunes, pero por supuesto sucede. No, claro, son excepciones. Estamos hablando de excepciones. Sucede. Y estamos hablando además en un sector muy concreto que es el de la atención telefónica, que sí es cierto que hay clientes que se quejan de estas personas que con acento sudamericano, muchas veces desde Perú o desde Ecuador, te atienden, pues no sé, hay a lo mejor una falta de comunicación, tal vez con las palabras, con el uso de los términos, y muchos call centers que antes estaban en Perú, en Ecuador, han regresado a España. Jonathan, lo hemos hablado antes de cámaras, hay muchísimos venezolanos que me escriben cuáles son las claves para conseguir trabajo en España. Llevo 2 años buscando trabajo, no consigo. Llevo 6 meses buscando trabajo, no encuentro. ¿Cómo debe buscar un venezolano que está llegando a España o que tiene poca experiencia en España empleo? Yo creo que hay un error que es muy frecuente, y es que conocemos InfoJob. InfoJob es como el portal más grande y famoso de buscar empleo en España. Nos quedamos metidos en InfoJob y no salimos de ahí. ¿Qué pasa? Yo siempre cuando hablo de búsqueda de empleo hablo que es como un edificio. InfoJob es el primer nivel y ese primer nivel está sobrepoblado. Y si no decido salir de ese primer nivel, bueno, la competencia es muchísimo más grande porque todo el mundo llega ahí por primera vez. Siempre digo que hay que hacerlo porque además está información del mercado, ves qué vacantes existen, incluso te puede dar hasta pistas salariales. O sea, hay que pasar por ahí, pero luego hay que salir a portales más específicos, a portales más pequeños, directamente en las páginas de las empresas que consigo en InfoJob, y el que para mí es mi favorito es LinkedIn. O sea, hay muchos números, se buscan en internet, pero entre el 80 y el 90% de los reclutadores pasan por LinkedIn para verificar la información, incluso directamente para contratar. Entonces creo que el primer error es salir. Es solo buscar en InfoJobs. Además, es un error que se comete muchísimo. Muchísimo. Es decir, sí, yo ya estoy en InfoJobs, ¿no? Te dicen muchas veces, yo ya estoy buscando en InfoJobs. O sea, es una búsqueda errada, incompleta como mínimo. Hay que hacerla, hay que pasar por InfoJob porque yo creo que la información de InfoJob es valiosísima. Pero quedarte ahí es un error, tienes que salir. Además hay muchas opciones para buscar empleo, no solo en InfoJob. LinkedIn, como te dije, para mí es la mejor de todas. Pero luego incluso por sectores hay portales de empleo específicos. Si tú pones en internet portal de empleo de administración, portal de empleo área salud, te aparecen portales específicos por cargos, incluso hasta por edad. Portales de empleo para gente mayor de 50 años. Entonces ya son portales donde hay menor demanda y puedes conseguir incluso la misma oferta. Pero bueno, LinkedIn creo que es lo primero que hay que hacer al salir de InfoJob. Eso sí creo que es lo más además del importante. Enfoque
en solo buscar en InfoJobs, que lo mencionaste además como el principal error, ¿no? Sí. De muchos venezolanos, bueno, o de muchos candidatos que buscan trabajo aquí en España. ¿Cuáles serían esos otros errores que cometemos los venezolanos en el momento de conseguir trabajo? Vale, yo creo que hay una muy particular de los venezolanos y es que en las entrevistas nos gusta hablar. Nosotros tenemos una facilidad para echar cuentos, para hablarte de cómo mi tía llegó ahí, el sobrinito. Entonces, en las entrevistas aquí en España suelen ser mucho más cortas, suelen ser mucho más prácticas y quieren ir directo a la información que ellos necesitan. Entonces, creo que tenemos que limitarnos a responder lo que ellos preguntan. Obviamente, las entrevistas se trabajan, incluso hay expertos que se encargan de formar a las personas para trabajar en entrevistas para hablar en una entrevista de trabajo, pero bueno, ser capaces de responder realmente qué es lo que aportas y con algunos ejemplos, pero sin hacer de eso una conversación que luego el reclutador se pierde por completo de lo que le estás diciendo y te descarta durante la entrevista. Esa queja te la han hecho los reclutadores, los Sí. directores de recursos humanos. ¿Te Sí. han dicho, ustedes los venezolanos hablan demasiado en una entrevista? Sí, totalmente. Ya luego que estás contratado, no importa que seamos venezolanos, pero en la entrevista tienes que tratar de no hablar de más. No es que no es hablar tanto. A veces cuando hablamos mucho, ya empezamos a decir cosas que no aportan valor. Y ahí es donde está el error. ¿Compartes? Totalmente de la opinión? acuerdo. Yo recuerdo un jefe cuando llegué acá que me decía, Luisana, ¿pero por qué hablas tanto? Yo no sé, yo no sé concretar. Entonces yo decía, ¿pero qué me pasa? Y es verdad, uno tiene que ir al grano. O sea, aquí son muy al grano. O sea, al pan, pan, vino, vino, ya está. Ya te tengo, eso era lo que tenía que decirte. Y nosotros, tal como dice Jonathan, pues nos desviamos. Entonces empezamos a dar las características, a describir la situación y te estás yendo por las ramas, como dicen, y no llegas a dar la información que realmente tienes que dar. Entonces ahí pierdes la valiosa oportunidad de tu venta, porque al final la entrevista es que tú te vendas y no todo el mundo lo sabe hacer. Luisana, para los venezolanos que están recién llegados, están buscando su primer trabajo, por primera vez se enfrentan a un mercado laboral que desconocen, a una sociedad muy distinta, ¿qué empresas le recomendarías tú para que, digamos, presenten su primer currículum aquí en España, para que hagan su primera búsqueda? Una empresa, digamos, donde tengan más posibilidades o unos sectores donde tengan más posibilidades que en otros. Bueno, va a depender. Como te decía antes de comenzar la entrevista, si estamos dispuestos a empezar de cero, pues hay infinidad de empresas. Por ejemplo, está Uber, está Cabify, está Movo, está Lidl, está Mercadona. El hecho de comenzar a lo mejor como conductor puede ser una oportunidad, porque lo importante es que tú tengas una trayectoria en lo que sea en España, ¿no? Eso ya te abre como un huequito para insertarte y tratar de ir escalando y llegar, ¿no? Claro, el primer trabajo es vital, entonces conseguir un Es trabajo vital. aquí es vital. Es vital, sí, sí lo es, sí lo es. Porque la experiencia que traes de Venezuela, entiendo que no vale mucho o no se valora demasiado. Tiene una valía porque te ha dado tu crecimiento como profesional y obviamente en el momento que ya entras, tú vas a demostrar cuánto vales. Perdón, pero ciertamente no es como si tuvieses un trabajo acá. O sea, es lo que siempre le digo a las personas con las que he tenido la oportunidad de asesorar. Cuando llegas a un nuevo país te toca empezar desde cero y acabas de nacer en ese país. Entonces te toca empezar a gatear, empezar poco a poco, caminar para irte adentrando y ir caminando hacia donde quieras realmente llegar, ¿no? Yo no lo diría como que no tiene una valía reconocida dentro de tu trayectoria. Al final, si yo te hablo de Estados Unidos, va a tener un reconocimiento y si te hablo de Venezuela, va a tener otro tipo de connotación. O sea, otro tipo de connotación, lamentablemente política, ¿no? Okay. Entonces, en ese caso, pues... Si se ha trabajado en una pequeña o mediana empresa en Venezuela, digamos, pues no es No. muy valorada esa experiencia. A aquí en diferencia de España. una transnacional. Claro. Otra cosa es si trabajaste en Coca-Cola Venezuela. Así es. Ahí sí las puertas están abiertas. ¿Estás Totalmente. de acuerdo, Jonathan? Es que yo creo que eso pasa no solo de Venezuela, aquí internamente también. Claro. O sea, siempre suelen valorar más los que vienen de una experiencia, o sea, una transnacional, de una multinacional, que es algo que para mí es errado porque el valor del profesional no lo dice únicamente la empresa, Ni el tamaño de la empresa. por supuesto. Pero bueno, sí, no deja de ser una forma de medir o de evaluar a los candidatos. Para muchos venezolanos que están llegando en situación que no pueden trabajar de inmediato, ya sabemos que muchos de ellos están solicitando asilo político. Sí. Yo lo repito casi en cada programa porque además la cifra me impresiona mucho. 115 al día. Son 115 venezolanos al día
los que llegan por cifras oficiales del Ministerio de Interior solicitando asilo político en España. Eso es medio avión de Iberia, que llega a Madrid, la mitad van a pedir asilo político. Entonces, esa gente no puede trabajar de inmediato, o muchos otros que llegan en situación irregular no pueden trabajar de inmediato. ¿Cuáles son las opciones que tienen para generar algo de dinero en sus primeros días, en sus primeras semanas? Porque muchas veces llegan con lo opuesto, sin ahorros. ¿Cuáles son las opciones que tienen? Hay muchas en internet, incluso hay páginas web y aplicaciones que te permiten, qué sé yo, dar clases particulares, te permite cuidar a niños, ser babysitter, te permite pasear perros. Yo conozco gente que los primeros meses paseaban o cuidaban directamente fines de semana, tipo un hostal de perro en su casa, y con eso se pagaban la renta y el mercado, mientras les salía todo el proceso, porque bueno, el tema del asilo dura sus meses. Y bueno, eso no deja de ser algo, o sea, no es ilegal hacerlo porque estás registrado en una aplicación y consigues tu trabajo, bueno, según lo que la gente te contrata para que tú lo hagas. Y además, y esto es un poquito también de lo que yo promuevo con el tema de las marcas personales, todos tenemos cosas que hacer. Yo puedo ser capaz de gestionar unas redes sociales a un restaurante, o qué sé yo estudié peluquería en Venezuela y puedo cortar cabellos a domicilio, arreglar las uñas o preparar alguna comida y venderla. Yo creo que es también un poquito cuestión de buscarnos, bueno, qué cosas puedo ofrecer y ofrecerlas, pero incluso, como te digo, existen aplicaciones y páginas web que te permiten conseguir esos pequeños trabajos momentáneos. ¿Alguna clase particular? O esto que decías, por ejemplo, lo de cuidado de perros, además lo he escuchado mucho. Es decir, es un ámbito laboral o pseudo laboral, digamos, que puede dar algo de ingreso. Es decir, es una fuente fiable. Yo conozco dos tipos de personas. Hay gente que lo hace por hobby y todos los fines de semana tienen una mascota en su casa, pero tengo un caso en particular que los primeros 2 meses, todos los días tenía algún contacto con un perro diferente. Obviamente no vas a ganar el sueldo mínimo, pero si pagas 300 de habitación y 100 de mercado, puedes vivir sin problema los primeros meses. ¿Cuánto se puede cobrar ¿Cuánto se puede cobrar por llevar a pasear un perro o por cuidar un perro en casa? Lo desconozco, no lo sé, nunca me descargué la aplicación. Sí sé que este compañero que te digo, este amigo que te digo, todos los días tenía contactos con un perro, al menos con un perro al día, de lunes a lunes. Yo sí te lo puedo comentar y perdón que lo interrumpa porque justamente ayer hablé con una chica que lo está haciendo Bueno, pues, y por pasear un perrito 4 horas cobra 26 euros. 4 horas. Exacto, ella saca 1 hora todos los días y le pagan 26 euros. Bueno, con por un 26 perrito. Con 26 euros se puede sobrevivir. Bueno, si pones más perrito, Claro. 8 horas de perrito, Claro. Y luego si es el fin de semana, entiendo que te pagarán más. claro. Si lo tienes que te lo quedas en tu casa como un hostal también. Aquí en España cada vez son más las empresas, tengo un listado, donde los venezolanos ya comenzamos a ser mayoría en las nóminas de algunas empresas. Y a mí me ha llamado mucho la atención un caso poco conocido, porque por lo general nosotros conocemos cadenas de restaurantes como Goico, y los que vivimos en Madrid lo vemos cada vez que vamos allí. Los camareros siempre son venezolanos. Antojo Araguaney, que tiene una fábrica de tequeños y de quesos, donde solo 1 o 2, o creo que ahora han contratado un par más de empleados, no tienen nacionalidad venezolana. O la cadena Mamá Framboise de pastelería. También tienen una alta cantidad de venezolanos. Pero luego también tenemos un call center, Lowy, que es gestionado por una empresa que se llama Majorel, donde casi todos no solo son venezolanos, son de la Universidad Central de Venezuela. Y hasta corean UCB en sus ratos libres. Y luego hay otras cadenas como Cien Montaditos, Tierra, Burritos o Subway, donde también tienen una altísima cantidad de venezolanos. Entonces esto puede ser también el boca a boca o el boca a orejas. Nombro estas empresas porque casi siempre tengo la impresión de que el venezolano que está llegando busca solo en hostelería. Y a lo mejor se olvida que hay muchas otras posibilidades de trabajo. No sé qué opinan ustedes. Yo, si me permites, te voy a compartir una experiencia, personal. No fue directamente en España, fue en Inglaterra, pero fue cuando emigré. Y el primer trabajo que tuve oportunidad de hacer fue hostelería. Y me di cuenta que no era realmente lo que yo quería, que yo no tenía problemas en empezar, no haciendo lo que hacía en Venezuela profesionalmente, pero que quería otro tipo de empleo. Y fue trabajando en una tienda de deportes, como el similar de Decathlon allá en Inglaterra. ¿Por qué? Bueno, nunca en mi vida me había imaginado trabajar en una tienda de deportes, pero toda la vida me han apasionado los deportes. Entonces, me pareció una buena forma de empezar. Y después de ese trabajo estuve en un hotel
durante las noches, porque fue cuando hice mi primera la certificación de coaching. La hice online en Estados Unidos y yo tenía la oportunidad de estar en el hotel durante las noches estudiando, porque ¿qué hace la gente en las noches en los hoteles? Dormir. Entonces yo podía estar en mi oficina, pendiente de todo lo que sucedía y estudiar al mismo tiempo. Porque cuando tuve mi experiencia en hostelería me di cuenta que realmente no era algo que iba a poder aguantar mucho tiempo. Entonces, bueno, me busqué un trabajo en una tienda de deportes y en verdad lo disfruté muchísimo porque para mí entrar a esa tienda y era como el paraíso, veía todo lo que me gustaba de siempre. Entonces creo que sí hay muchas cosas que hacer que no es únicamente hostelería o ser camarero. Y para cada sector, además, hay, digamos, trucos que debemos tomar en cuenta para buscar empleo. Y tenemos a Vanessa Sánchez desde Barcelona. Ella es una directora, ha sido directora de recursos humanos de empresas relacionadas con el sector de la salud en Cataluña. Y quiero que presten atención, sobre todo los profesionales o los médicos que están migrando o que ya están llegados a España y que buscan un empleo, porque los datos que ella comenta son sumamente interesantes. Vamos a verlo. Hola, buenos días, David. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, intentaré dar respuesta a las posibilidades de oportunidades de empleo para los profesionales médicos aquí en España. Primero que nada, quiero comentarte que el sistema sanitario actual, el 40% de su plantilla tiene más de 55 años. Entonces tienen un problema porque en los próximos 12 años se jubilarán alrededor de 70.000 profesionales médicos. Se estima que para los próximos 10 años se necesiten alrededor de 10.000 profesionales. Actualmente el sistema sanitario tiene alrededor de 5.000 profesionales que no tienen especialidad. Es decir, que para poder trabajar en el sector público es importante que tengan la especialidad u homologada o a través del MIR, ¿no? Que es el sistema para realizar la especialización aquí en España. Hay una prohibición, una ley del año 1995, en donde está prohibido poder contratar a profesionales médicos que no tengan especialidad en el sector público. Pero con toda esta dificultad que se está teniendo, pues comunidades como Valencia, Canarias, aquí en Cataluña también, sobre todo los hospitales comarcales, pues muy lejanos a los centros de referencia, pues tienen dificultades y hacen la contratación de profesionales que no tienen la especialidad reconocida. Y eso es una gran oportunidad, por ejemplo, para los médicos venezolanos. ¿Qué tipo, no, de especialidades son las más buscadas aquí en España? Bueno, principalmente, por ejemplo, pediatría, los médicos de familia o también, por otro lado, los médicos traumatólogos, los médicos cirujanos, sobre todo en las áreas de urgencia. También se necesitan, por ejemplo, digestólogos, radiólogos, anestesistas, médicos rehabilitadores. Bueno, son algunas de las especialidades médicas más requeridas actualmente aquí en España. Importante también saber cómo sería el proceso, ¿no?, de contratación. Recuérdense que para que una institución pueda contratar, por ejemplo, en el caso de un profesional extracomunitario, primero que nada tiene que ir al catálogo de difícil cobertura en el Servicio Español de Empleo Público y mirar si está esta especialidad. Si no está, entonces la empresa tiene que hacer una publicación, ¿no?, de una oferta de empleo y que no se presente ningún español a la oferta de empleo. Eso le da la autorización para poder hacer la contratación. Las vías más fáciles actualmente para poderlo hacer, en este caso, son a través de la contratación de personal altamente calificado. Entonces, estas son grandes posibilidades para las personas que están pensando en migrar y venirse aquí en España. Bueno, Vanessa Sánchez nos estaba comentando una situación realmente novedosa por la gran carencia que hay de médicos, de especialistas. En España se está contratando incluso de forma ilegal en centros de salud en España, ya ha dicho las comunidades, en Valencia, en Canarias, en Cataluña.
a profesionales médicos especialistas, cardiólogos, pediatras, y ha mencionado algunas otras especialidades. Es, bueno, una situación irregular y supongo que esto va a traer bastante cola y se va a hablar mucho de ello, pero es una oportunidad a su vez para los profesionales venezolanos que están buscando, los médicos venezolanos que están buscando trabajo en España. El campo médico, no sé si ustedes lo dominan. Para un médico en Venezuela que se está planteando la posibilidad de salir, ¿España es un buen país para venir a buscar trabajo? Sí, puede ser una oportunidad para salir de Venezuela. Yo creo que con el médico español, y esto lo conozco por amistades, ahí suceden dos cosas. Está el que hace el MIR, que es el examen que luego te homologa para hacer la especialidad y poder trabajar. O luego hay gente que únicamente homologa su título de medicina, que el de medicina sale relativamente rápido, 1 año, que es lo que se puede tardar, y luego pueden trabajar para centros privados, para seguros privados. Entonces también tienen esa oportunidad sin necesidad de hacer el MIR. Entiendo que la mejor opción es hacer el MIR porque luego te permite, bueno, seguir estudiando, y los médicos tienen la particularidad de que mientras estudias la especialidad ya es como un trabajo, entonces ya estás persiguiendo ingresos. Pero yo creo que los médicos venezolanos, España es una buena opción. Y en general para el trabajador venezolano que está valorando en este momento varios países, porque no todos tienen claro el país donde van a emigrar, y está valorando una emigración hacia los Estados Unidos, por ejemplo, hacia Chile, a pesar de toda la situación, todavía hay venezolanos que están llegando a Chile, o a España, o a cualquier otro país europeo. ¿Cómo se ve la realidad laboral en cuanto a contratación y en cuanto a salarios y en cuanto a facilidad, por supuesto, de conseguir trabajo en relación con el resto de países? España es un país de alto desempleo, es decir, tenemos aproximadamente un 15% de desempleo. ¿Ustedes recomendarían a un trabajador venezolano España como país de destino? Me pones en una situación coyuntural porque va a depender del músculo financiero que tenga la persona. Realmente, y de la capacidad que tenga de resiliencia. Porque empezar de cero no es fácil. Normalmente, para conseguir trabajo, tu primer trabajo, si quieres a lo mejor tener algún ingreso, pueden pasar 3, 4 meses, partiendo de la premisa de que vienes con papeles, ¿no? O a lo mejor tomar lo que dice Jonathan de que hay trabajos que puedes hacer como pasear perritos y tal. Pero si tienes un motor que puedas sostenerte, España va a ser un país que te va a dar que te va a dar una vida similar a la que estábamos acostumbrados. Es muy cercano con lo que estábamos acostumbrados los venezolanos. Claro, pero Entonces, estás advirtiendo la su familiaridad, sí. La contratación es un poco complicada. Estás advirtiendo que puede tardar mucho Puede tiempo tardar. en conseguir trabajo. Puede tardar, sí, puede tardar. Es una realidad evidentemente Evidente. Que todos conocemos. Jonathan, ¿estás de acuerdo? Sí, a ver, yo también creo que es importante pensar en, bueno, cuando hablabas de la resiliencia, ¿hasta cuánto estoy dispuesto yo a ceder? Esa famosa frase de empezar desde cero. ¿Qué sucede? Que a veces en Venezuela fuimos gerentes, analistas, tuvimos un cargo bien y queremos aquí conseguir exactamente lo mismo. Y ahí sí se puede complicar muchísimo más. Eso te quería preguntar. El candidato venezolano, es decir, el aspirante a un empleo venezolano, ¿es altivo? Es decir, eso es algo que muchas veces escuchamos, ¿no? Prepotente, digamos, es poco humilde y quiere comenzar en España con la misma posición o un salario similar o una carga de responsabilidades similares a las que tenía en Venezuela. Sí, como siempre hay de todo, hay que partir de esa premisa. ¿Qué pasa? Que el que no es prepotente, bueno, genial, que siga así, no vamos a hablar de él. Pero sí se consigue con frecuencia, incluso creo que tú lo puedes corroborar, bueno, venezolanos que dicen, yo fui gerente de tal y aquí voy a ser gerente de tal, no pienso ser menos. Entonces, bueno, ahí se dificulta, porque, bueno, por razones obvias, si yo tengo enfrente un candidato que es gerente de finanzas, tiene 10 años de experiencia en España y uno que es gerente de finanzas con 10 años de experiencia en Venezuela, yo como empresa seguramente prefiero al de España porque tiene su experiencia aquí. Entonces creo que, bueno, eso puede ser uno de los errores que hablábamos al comienzo. Claro. No entender que estoy en un lugar nuevo y diferente y que a veces hay que ceder. Y yo creo que eso hay que entenderlo incluso desde antes de salir de Venezuela,
porque te hace venir acá con otro punto de vista y te hace afrontar la búsqueda de empleo y las entrevistas de trabajo de otra manera. Luisana, tú que has hecho muchísimas entrevistas de trabajo, has entrevistado a muchísimos venezolanos candidatos y aspirantes a un puesto de trabajo, a un empleo aquí, ¿te has conseguido con esta realidad? Es decir, el candidato al aspirante prepotente. Sí, sí. Lamentablemente sí, y digo lamentable porque, bueno, a nadie nos dicen, como dice Jonathan, prepárate para lo que vas a afrontar. Entonces, tienes emociones encontradas que no sabes canalizar en una entrevista y que en una entrevista lo primero que aflora es el miedo. Entonces, en un caso particular, tuve una chica que era estupenda, pero ella hablaba todo el tiempo de yo fui, yo hice, yo tuve, yo era, y no era eso lo que necesitaba ella demostrarme en la entrevista. Entonces llegó un momento de la entrevista que le dije, a ver, me voy a quitar el rol de consultor para que conversemos, para orientarte un poco, porque no va a llegar a buen término una entrevista si te mantienes en esa postura. Entonces, bueno, yo creo que hice una buena labor. La chica, si ve la entrevista, me recordará y espero sonría, porque al final me lo agradeció, porque ella terminó llorando y me dijo, nadie me había dicho en qué estaba fallando. Y es que es verdad, nadie sabe en qué... cómo trabajar el ego, porque es muy fuerte salir y dejar atrás todo lo que tú habías construido. Tú percibiste en ella una candidata con mucho ego. Sí, mucho, mucho ego. Y es lo común, porque no es fácil desvincularte de lo que eras para empezar a ser una nueva Luisana, un nuevo David, un nuevo Jonathan. Hay que tener pues mucha fortaleza para aceptar que, bueno, que la vida está llena de cambios y que te tocó. Y ves esta característica indeseable, por supuesto, Ya. en cualquier trabajador o en cualquier aspirante a un empleo, lo ves más en los candidatos venezolanos que en candidatos de otras nacionalidades. Sí, lo veo. A lo mejor es porque soy venezolana y bueno, y sé cómo somos los venezolanos, ¿no? He tenido de todas las nacionalidades, ¿verdad? O sea, o de muchas, y no lo he percibido. He percibido otro tipo, más bien una humildad, estoy aquí porque lo necesito, porque quiero empezar. El venezolano se planta desde otra postura de cómo vas a ser tú que me vas a decir a mí que no, ¿sabes? O sea, como una guerra de poder podría llamarse, y más cuando te enfrentas a una entrevista con un venezolano, ¿sabes? Aquí para los venezolanos que abandonan su país y muchas veces se ven obligados, precisamente a lo que comentabas, Luisana, a buscar un trabajo muy distinto al que estaban acostumbrados en Venezuela, no tienen tal vez esa formación necesaria para ese nuevo puesto. Jonathan, ¿qué debe hacer una persona que está buscando empleo, que además que se va oxidando en la medida de que ese trabajo, digamos, se dilata o ese proceso de conseguir trabajo se dilata, para mantenerse fresco, digamos, al día o acorde a lo que pide el mercado? Formación continua, esa es la solución y bueno, creo que es algo que puede sonar evidente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando escuchamos la palabra formación, lo asociamos con dinero. Dices, bueno, Jonathan, si estoy llegando a ese país, no tengo 5.000, 10.000 euros para pagar un máster. Vale, está bien. Hay páginas web que te ofrecen cursos prácticos a un precio bastante accesible, incluso desde los 10 euros, ya eso es un comienzo. Y además en España hay asociaciones, hay fundaciones, está Cáritas, está la Cruz Roja, que dan formaciones gratuitas a gente que esté desempleada. ¿Y qué tipo de cursos pueden ser provechosos en un mercado laboral como el actual? ¿Qué tipo de cursos sí pueden ser muy rentables para hacer? Yo creo que las tendencias ahorita es todo lo que tiene que ver con informática, tecnología y todo lo que tiene que ver con marketing digital. Yo creo que eso es lo que más se está buscando. Luego, ¿qué pasa? Si yo soy fotógrafo, por ejemplo, y consigo un curso que tiene que ver con fotos de productos y no lo había hecho nunca, no deja de sumarme a mí y ya tengo otra oportunidad para emplearme que no es solo la fotografía de la persona. Ya tengo una especialidad como foto de producto, por ejemplo. Pero creo que lo más puntero es tecnología y temas de marketing digital. Efectivamente, y a mí me llamó mucho la atención hace algunos meses descubrir una feria de empleo aquí en Madrid donde las empresas de tecnología iban a buscar trabajadores muy concretos y no los conseguían. Y entonces iban desesperados buscando a programadores en lenguajes de programación concretos, en base de datos, SQL, es decir, ciertos requisitos básicos que buscaban y que no encontraban. ¿Cómo es posible que en un país, como ya dijimos, con 6 millones de parados, haya empresas que no consigan
trabajadores. Luisana, ¿en qué, digamos, recomendarías tú, en qué áreas, sobre todo en áreas de tecnologías de la información, que se especialicen los venezolanos que están recién llegados para que puedan, digamos, darle un giro a su carrera y conseguir trabajo rápidamente en estos sectores? Vale, hay muchos. O sea, por ejemplo, si hablamos de un ingeniero a lo mejor de informática, podría tener como certificaciones. Las certificaciones hoy por hoy son súper importantes porque puedes ser ingeniero, pero no puedes tener, ya que hablabas de SQL, una certificación en SQL, pero resulta ser que necesitan un ingeniero que tenga ese SQL. Si tú lo tienes, vas a ser visto antes que cualquier otra persona. Entonces, a medida que te certifiques, más oportunidades vas a tener. Y de certificaciones puede ser inglés, puede ser que seas un contador o un administrador, te certifiques en SAP, puede ser que seas un arquitecto, que hay muchos, y te certifiques en AutoCAD. Todos los programas que se requieran como herramienta de trabajo diaria son súper importantes y es un plus para ti. Entonces, y eso también lo pueden ver mucho en las ofertas de empleo. La gente que esté buscando puede ver qué necesidad hay ahorita en España con mi perfil. Entonces puede ir a InfoJobs, puede ir a LinkedIn, puede ir a Viví, puede ir a Talent Club, puede ir a muchas ofertas y ver qué es lo que realmente está pidiendo el mercado. Y hablabas de LinkedIn y es además, lo mencionabas tú, Jonathan, antes, una herramienta muy importante para conseguir trabajo. Tú has buscado a trabajadores por LinkedIn. ¿Qué hace, digamos, un aspirante a empleo mal cuando no consigue trabajo por LinkedIn? Tú, desde la otra parte, ¿cómo buscas tú a un trabajador? ¿En qué te fijas? ¿Cuáles son los requisitos que buscas cuando a lo mejor hay 1.700 personas aspirando a ese puesto de trabajo? Ya, bueno, como te decía antes, el trascámara de LinkedIn nadie lo conoce, sino obviamente el que gestiona una posición de consultor de selección, que es cuando te toca hacer headhunting, que es cazar el talento, ¿no? ¿Qué buscas? La diferencia es que tengas certificaciones, que tengas cosas que el común no tiene, porque simplemente no tiene la posibilidad de certificarse, porque no tiene dinero, por lo que sea, ¿no? En este caso, nosotros ponemos filtros, y es un poco de hacer la parte SEO de tu propio perfil. Entonces, si voy a buscar a un ingeniero y ese ingeniero va a trabajar con programación y necesito que tenga SQL, HTML o tenga Python, entonces yo voy a poner, en la medida que yo meta más filtros, se me va a ir reduciendo la cantidad de gente. Entonces, obviamente, me va a ir descartando automáticamente. Si le meto el inglés, si le meto a lo mejor francés, o si le meto que tenga experiencia o que venga de alguna experiencia, porque los cazatalentos muchas veces nos robamos el talento, pongo que a lo mejor venga de Movistar porque voy a trabajar con Ericsson y quiero que venga de Movistar, pongo Movistar, y entonces ya la búsqueda me va a ir arrojando la cantidad de perfiles que realmente cumplen con lo que yo quiero. Entonces, lo importante es que la persona trabaje el perfil de LinkedIn y a través de esa oferta que les comentaba, vieran en InfoJobs, por ejemplo, que es la más conocida, como comentaba Jonathan, pueda adaptar, homologar el idioma, ¿sí? Entonces, cada vez que tú colocas en LinkedIn palabras que se repitan, más va a trabajar el algoritmo de LinkedIn para que yo, Headhunter, te consiga. Es decir, si estás buscando, por poner un ejemplo, a un programador. Sí. Si la palabra programador o experto en un código de programación concreto está más veces en mi perfil, digamos, tengo más posibilidades de ser visto. Sí, es decir, una especie de SEO. Sí, es por eso te decía un poco de SEO, porque tras cámara, por llamarlo de alguna manera, se subrayan. Es como cuando pones en Word el buscador y te sale la palabra resaltada. Es igual, es exactamente igual. A mí me sale todo resaltado con la palabra programador, que fue el filtro que yo coloqué. Bueno, palabras claves, ya saben, importante para LinkedIn. Jonathan, dime, Sí, ¿me ibas a decir algo? la primera vez que conversamos yo te había comentado que para mí también un error
clave cuando hacen el currículum es que primero hacen el currículum y después buscan el trabajo. Y es justamente como decía Luisana, ese ejercicio tiene que ser al revés. No solo por palabras diferentes que se puedan usar aquí, sino porque de esa forma yo entiendo qué es lo que está buscando la empresa. Y entonces yo puedo, me gustó la palabra que usaste, puedo homologar mi currículum a lo que ellos necesitan. Obviamente sin mentir, pero si yo veo que hay un cargo que necesita A, B y C, y yo soy bueno haciendo A, B y C, es en lo que me voy a enfocar. Claro, es decir, no recomiendas un currículum estándar. Recomiendas un currículum customizado, para utilizar el anglicismo, ¿no? Adaptado Exactamente, sí, sí, a totalmente. esa O oferta. tal vez buscas 3, 4 ofertas similares y haces uno para esas 4. Porque bueno, InfoJob te permite cargar creo que hasta 5 currículum máximo. Pero sí es importante hacer esa búsqueda y entender qué necesidades hay. ¿Para qué? Para ponerlas igual, para capacitarme en lo que no tengo, si quiero realmente conseguir ese trabajo, ni para aprender qué es lo que está allá afuera que me puede ayudar a mejorar. Tú conseguiste además, no sé, no era tu primer trabajo, pero era uno de tus primeros trabajos, asesorabas a la gente a buscar trabajo. Sí. ¿No? Es decir, hacías esa pequeña consultoría a desempleados, ¿no? Sí, sí. A gente común y corriente. A venezolanos casi siempre. A venezolanos. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué veías en el candidato venezolano? ¿Cómo trabajaste con ellos? Yo creo que hay un tema muy, muy especial del venezolano y tal vez puede ir de la mano con lo de la prepotencia. Siempre digo, evidentemente no son todos, pero bueno, aquí queremos es que los que hacemos las cosas no tan bien podamos mejorar. Si decides emigrar, y yo creo que esto ya te sirve para España, para Chile, para donde quieras emigrar, tú tienes que entender, y lo mencioné hace un rato, que vas a ir a un lugar diferente, con costumbres nuevas, y que de algún modo tal vez no vas a empezar desde cero, pero no vas a empezar desde el mismo lugar que empezaste. Entonces creo que eso es lo primero, entender que las cosas son diferentes y que tengo que adaptarme a las reglas del juego. Y entender que, yo después esto también lo dejé decir, pero buscar un trabajo es un trabajo en sí. Claro. Y que, bueno, que si yo realmente quiero emplearme, yo tengo que tener mi rutina como cuando trabajo, de ponerme frente a la computadora, de acomodar mi currículum, de buscar estudiar para mejorar, de practicar para la entrevista, y que eso no lo puede hacer nadie por ti. Porque aunque yo diseñe un currículum increíble, si tú no trabajas en ti, en tu búsqueda de empleo, no lo vas a conseguir. Entonces no sé si la palabra sea flojo, porque el venezolano creo que usualmente no es reconocido por ser flojo, pero no sé, es un poco sí, bueno, de flojera o de Es no flojo querer, para la búsqueda. O sea, a lo mejor no es flojo para el trabajo, pero crees que puede ser flojo para la búsqueda. o tal vez por el mismo desconocimiento. Entonces, como es algo nuevo y tienes que salir de tu zona de confort, que justamente Claro. nos reíamos un rato, Claro. bueno, tienes que salir de ese espacio, entonces lo que pones es un freno y no lo haces como tiene que ser, o quieres que la gente te resuelva o que el trabajo caiga del cielo, y te juro que no va a caer del cielo. O sea, es entender que si quiero empezar en otro país, yo tengo que esforzarme por poder empezar bien en ese otro país. Jonathan, ¿y cuánto, si me permites la pregunta indiscreta, cuánto cobrabas por una sesión de, digamos, de consultoría laboral o para ayudar a buscar trabajo a alguien? Sí, al final, bueno, como estábamos entre hermanos, porque eso terminamos siendo todos, yo les cobraba 35 euros. 35 euros por enseñarles a hacer el currículum, porque a mí no me gustaba hacerlo, porque yo creo que, bueno, a mí no me gusta eso de darte el pez en la mano, Claro. sino me gusta enseñar a la gente a pescar, y creo que no era importante solo hacer el currículum. Les enseñaba a hacer el currículum y a buscar empleo, o a buscar empleo y a cómo afrontar la entrevista. Y ahora has abandonado esa área y te has dedicado a la marca personal. Sí. Cuéntanos Que qué es eso de la marca personal. Que incluso Todos puede ir tenemos una marca. relacionado con el empleo. Al final todos somos marcas, justamente lo que estabas diciendo. Todos tenemos talentos, experiencias, conocimientos que podemos ofrecer y solucionarle problemas a las demás personas. Hay cosas que yo sé que afuera hay gente que no sabe, y yo tengo la experiencia y los puedo ayudar. En poquitas palabras, de eso va un poco la marca personal, y ahorita estoy ayudando a las personas que quieran emprender con su marca personal, pero la marca personal te sirve también para conseguir empleo, un mejor empleo, para posicionarte mejor, para tener un mejor salario, para crecer dentro de la empresa. Yo en la universidad en la que trabajé, en el último trabajo que tuve aquí en España, yo empecé como orientador académico. Pero gracias a mi marca personal, yo tuve la oportunidad de dar conferencias de marca personal y de búsqueda de empleo a chicos de la universidad, a bachilleratos por diferentes colegios de Madrid. A mí no me contrataron por eso, pero ellos me descubrieron mi marca personal y aprovecharon ese talento que yo tenía y me llevaban a dar formaciones a diferentes lugares.
gracias a mi marca personal. Bueno, y un experto en marcas personales, tenemos también aquí a una experta formadora en el tema de las entrevistas de trabajo, Así es, que no son tan sencillas como parecen. como parece. Tú misma lo has vivido porque has entrevistado a muchísima gente Y también he sido entrevistada. y también has sido entrevistada. ¿Y Claro. cuáles son los errores que cometemos en los venezolanos en las entrevistas de trabajo aquí en España? Hablar mucho y concretar poco. Ya lo dijimos. Lo voy a volver a repetir. Esa ya lo tenemos. Sí, a ver, es que, como decía Jonathan, tienes que trabajar la entrevista. Tienes que prepararla. Hay que prepararla. Hay que trabajar el cliente para el que vas. Hay que preparar el cargo el que te vas a desempeñar. Y repito la palabra homologar porque es importante. O sea, muchas veces si hablas con un venezolano, él te va a entender, pero cuando llegas a hablar con un español, muchas veces no te entienden. Y tienes que buscar la forma de que tú muestres tu valía. Entonces, claro, ahí influyen las emociones y lo que más se detona en ese momento es el miedo porque tienes la necesidad del cargo, de tener esa Claro. posición, porque pues necesitas un ingreso. Claro. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy ayudando a la gente a que tenga un marketing emocional adecuado para gestionarse en una entrevista. Más allá de un currículum, porque el currículum es, obviamente, es la cara, tu primera cara, ¿no? Tu cara de presentación. Pero como dice Jonathan, es importante que seas tú quien lo haga, porque de nada vale que yo te lo haga. Al final, el conocedor de lo que ha hecho durante toda su vida eres tú. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo lo que ayudo es a que eso que tienes ahí me lo traslades a mí y me hagas a mí vivir lo que tú realmente has hecho. Lo importante es que tú tengas la capacidad de llevarme a mí a visualizar lo que tú has desarrollado, para que yo a través de eso pueda ver las competencias que tú tienes y el plus que le puedes dar a la empresa que te contrate. Entonces de eso se trata. Luisana, ¿cuánto cuesta una asesoría para afrontar una entrevista de trabajo? Bueno, yo al igual que Jonathan, porque sabemos la necesidad que hay ahorita, estoy en la misma tarifa, o sea, estoy en 35 euros o 30, ahí vamos. La verdad es que lo importante es ayudar, es el valor significativo, pero la gente tiene que valorar lo que hace Jonathan, que no todo el mundo lo valora, o lo que hago yo, porque al final tú tienes que ser reconocido ese esfuerzo de esa experiencia que tú has tenido y que tienes la disposición de trasladarle. En eso estamos claros. ¿Cuántas sesiones son imprescindibles o, digamos, serían las idóneas antes de afrontarse una entrevista de trabajo? ¿Cuántas sesiones recomiendas tú a una persona que nunca ha realizado una entrevista de trabajo en España y que debería hacerla antes de comenzar ese proceso? Por lo menos 3. Bueno, son 90 euros, ¿no? Tampoco. Tampoco es Sí se mucho, puede. pero sí se puede. Y la verdad es que lo agradeces. Agradeces el tener el acompañamiento de una persona que no te va a dejar y que te va a poner contra el espejo, que te diga qué estás haciendo bien y qué no. Eso tiene un valor adicional. O sea, el apoyo emocional va a ser más importante que el económico. Sin duda alguna, y les agradezco a los dos. Han sido unos invitados excepcionales, Gracias. Luisana y Jonathan, y además expertos en una materia en la que cada vez crecen más consultas. Yo, sin ser experto en recursos humanos ni laboral, recibo en LinkedIn preguntas sobre dónde conseguir trabajo, dónde pueden conseguir, a qué empresas se pueden dirigir los venezolanos o que no tienen papeles o que están llegando aquí a España. Y entonces son muchas las dudas de la comunidad, de nuestra gente en este sentido. Así que les agradezco mucho, Luisana, Jonathan, Gracias a ti. por David. venir aquí A ti por crear esto, porque a nuestro rinconcito. hay muchísima gente que está súper agradecida contigo, porque esto fue solo un programa, pero la cantidad de información que les regalas es muy valiosa. Es valiosa, así es. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y los esperamos, amigos, la próxima semana en otro Ahora Venezuela.